¿Te has preguntado alguna vez qué se siente al escuchar la voz de tu hijo por primera vez? Después de años de silencio, imagina a un padre exitoso y poderoso, pero destrozado por dentro, que había perdido la esperanza de conectar con su hijo autista. De repente, llega una mujer tranquila que solo trae paciencia y amor. Lo que sucede después destrozará todas las expectativas y te conmoverá de maneras que nunca imaginaste. Esta es una historia sobre el silencio, rompiendo muros, cayendo, y un milagro que no nace de la ciencia ni de la terapia, sino de una presencia pura e inquebrantable. Quédate con nosotros porque lo que estás a punto de presenciar no es solo el viaje de una familia, es una poderosa lección sobre la esperanza, el amor y la increíble fuerza de la conexión humana. No parpadees porque el momento en que este padre finalmente escucha la voz de su hijo te dejará sin aliento. El silencio en la mansión Carter era ensordecedor. Ethan Carter había pasado años refugiándose en los fríos e imponentes muros de su finca de Boston desde el día en que su esposa Grace murió inesperadamente. La casa, una vez llena de la risa y la luz, se habían convertido en una fortaleza de sombras que solo resonaban con el sonido de pasos y una quietud que se sentía como un gran peso oprimiendo su pecho. Liam Carter, de 6 años, fue diagnosticado con autismo severo. No hablaba, no lloraba pidiendo ayuda, no buscaba consuelo y durante años, Ethan se había convencido de que el silencio era como debían ser las cosas. Se decía a sí mismo que estaba haciendo lo mejor que podía, contratando terapeutas, logopedas, niñeras, pero en realidad se escondía detrás de reuniones, contratos y su imperio, empujando su dolor y las necesidades de su hijo a los confines de su vida. El corazón de Ethan era una fortaleza tan impenetrable como las paredes de cristal de su oficina, en lo alto de la ciudad. Dentro de esa fortaleza, el dolor y el miedo construían muros más gruesos que el acero. Había perdido la esperanza, convencido de que el silencio de Liam era una sentencia permanente, una barrera que nadie podía romper. Pero entonces llegó Maya Brooks. No era como las otras que la precedieron. Sin juguetes caros, sin credenciales impresionantes, sin métodos sofisticados ni promesas de milagros, solo una presencia tranquila y firme y un corazón paciente que se negaba a rendirse en una mañana desoladora de lunes. El cielo estaba cargado con los restos de una tormenta que reflejaba el ambiente de la mansión. Maya entró en la habitación de Liam sin llamar, como si ya conociera las reglas de esta casa silenciosa. No exigió una sonrisa ni una palabra. No forzó la interacción ni intentó llenar el silencio con ruido. En cambio, se sentó con las piernas cruzadas en el frío suelo de madera, con la mirada suave y firme, y dijo simplemente: «Hola Liam, soy Maya». No hubo respuesta, ni parpadeo, ni cambio de expresión, pero tampoco rechazo. Para Maya, eso era suficiente. Día tras día, Mia volvía a la habitación de Liam, no con grandes planes, sino con pequeños gestos de presencia. Leía libros en voz alta, aunque las páginas permanecieran intactas para los ojos de Liam. Tarareaba suaves melodías que bailaban silenciosamente en un rincón y se dispersaban. Instrumentos musicales sencillos, un pequeño xilófono, una pandereta, un pequeño tambor. Lenta e imperceptiblemente, Liam empezó a notarlo, no con gestos fuertes ni arrebatos, sino con un sutil cambio en la mirada, un ligero giro de cabeza cuando Maya cantaba suavemente, una silenciosa vigilancia mientras tocaba el xilófono. Entonces, una mañana, él extendió la mano, sus pequeños dedos tocaron los de ella, una invitación tentativa, frágil y tácita. Maya sonreía por dentro. Cada movimiento, cada respiración de Liam, era un preciado regalo envuelto en silencio. Ethan, mientras tanto, permanecía distante. Apenas miraba las escenas que se desarrollaban tras puertas cerradas. Sus días estaban llenos de reuniones interminables y un torrente incesante de correos electrónicos. La idea de la esperanza parecía peligrosa, demasiado fácil de romper, hasta que una noche, Ethan llegó a casa antes de lo habitual. Al pasar por la puerta de la habitación de Liam, una tenue melodía se escuchó, suaves aplausos y la risa de un niño,
ligera y musical. Una curiosidad, un sentimiento olvidado hacía tiempo, se agitó en su interior. Mirando por la rendija de la puerta, vio a Liam y Maya sentados en el suelo. Un pequeño tambor entre ellos. Liam golpeó suavemente. Una sonrisa tentativa rozó sus labios. Fue la primera señal de vida en años esa noche. Isen se sentó solo en su mesa del comedor. El habitual y apresurado tintineo de los cubiertos disminuyó. Su teléfono estaba boca abajo, olvidado. Vio su reflejo en la ventana. Un hombre atormentado por la pérdida y la distancia se preguntó en silencio, ¿qué me he estado perdiendo? Al día siguiente, Liam hizo algo inesperado. Tomó la mano de Maya y la llevó al jardín. Se sentaron juntos en el césped, observando pájaros y sintiendo la brisa. Sin palabras. Solo presencia. Era todo. La casa, una vez cerrada al mundo, comenzó a respirar de nuevo a través de grietas. Isen no sabía que existía. Isen mantuvo la distancia. El miedo y el dolor lo detuvieron. Se dijo a sí mismo que era más seguro no tener esperanzas, pero en su interior algo estaba despertando. Un destello de luz en el frío. Maya notó la lucha de Isen. Vio el peso que cargaba. El dolor que lo hacía refugiarse en sí mismo. No lo juzgó. Solo comprendió que una gran pérdida podía convertir a un hombre en una sombra, y a veces, todo lo que se necesitaba era. Una luz tranquila lo trajo de vuelta, una tranquila tarde de viernes. Una risita suave y pura flotó desde arriba. La respiración contenida de Isen se atascó en su garganta. La risa de un niño, después de todo. Durante estos años, fue casi demasiado para creer por primera vez en lo que parecía una eternidad. Isen sintió un anhelo no por el pasado, sino por la posibilidad de un futuro. Empezó a volver a casa antes. Deambulaba por los pasillos, observaba a Liam apoyado en el hombro de Maya, empujando un coche de juguete o simplemente sentados juntos en silencio. Entendía que lo que más asustaba a Isen era como Maya, una mujer sin títulos ni gran estatus, había entrado en el corazón de Liam. Donde nadie más podía escuchar, donde otros se habían rendido, ella construyó confianza donde no quedaba ninguna, y esa confianza estaba a punto de cambiarlo todo. ¿Alguna vez te has enfrentado a un momento en el que la esperanza parecía perdida, pero una pequeña chispa inesperada lo cambió todo? ¿Cómo la gentil paciencia de Maya transforma nuestra forma de pensar sobre el amor y la conexión, especialmente con alguien que lucha? Nos encantaría escuchar tus experiencias y sentimientos. Comparte tu historia en los comentarios. Si disfrutaste esta historia, por favor, comenta el número 100 y dinos qué parte te conmovió más. La frágil melodía de esperanza que había comenzado a florecer dentro de la mansión Carter era apenas un susurro, pero llevaba consigo un poder que Isen nunca esperó. Después de esa primera noche, cuando vislumbró la sonrisa tentativa de Liam y el suave ritmo de tambor en la tranquilidad de la habitación de su hijo, algo dentro de él movió la fortaleza del dolor y la distancia, sus grietas se tambalearon, permitiendo que se filtraran destellos de luz, pero el viaje no fue nada fácil. Liam seguía siendo un misterio, un delicado rompecabezas con piezas esparcidas en silencio. No estaba listo para hablar, no estaba listo para conectar, al menos no de maneras que Isen pudiera entender fácilmente. Maya Brooks se negaba a rendirse. Día a día se sumergía en el mundo de Liam. Un mundo, construida de silencio y señales sutiles, nunca forzó las palabras, nunca se apresuró, en cambio, aprendió a escuchar lo no dicho. Una fría mañana con densas nubes bajas sobre el horizonte de Boston, Maya encontró a Liam sentado tranquilamente en un rincón del cuarto de juegos. Sus ojos estaban fijos en un libro de texturas y colores. Las páginas estaban abiertas, pero nadie leía en voz alta excepto ella. Suavemente, comenzó a cantar una melodía suave, su voz apenas más fuerte que un susurro. La mirada de Liam levantó lentamente su pequeña cabeza, ladeada, siguiendo el ascenso y descenso de su melodía. Se balanceó ligeramente, sus dedos se movían al ritmo. Era un gesto tan pequeño,
pero para Maya fue monumental. La primera señal real de que Liam comenzaba a sentir el mundo más allá de su silencio tras las paredes de cristal de su oficina. Eason luchaba con emociones contradictorias. Una parte de él quería creer, esperar. Otra parte le advertía contra la decepción. Había sido quemado demasiadas veces. Por terapias fallidas, por promesas incumplidas, por las barreras invisibles entre él y su hijo, pero el débil zumbido de Liam esa mañana resonaba en su mente mucho después de que terminara el día, lo atormentaba, atrayéndolo más cerca durante las siguientes semanas. La transformación de Liam fue sutil pero innegable. Comenzó a explorar los pequeños instrumentos musicales. Maya recorrió la habitación con una curiosidad que no había sentido antes. Sus pequeñas manos se extendieron para tocar las suaves barras del xilófono. Golpeó el tambor suavemente, vacilando, y luego, con creciente confianza, una tarde, Maya tarareó una canción de cuna familiar, la misma que Grace le había cantado cuando Liam era un bebé. Liam apoyó la cabeza en el hombro de mamá, cerrando los ojos en un silencioso consuelo. Fue la primera vez que Eason vio a su hijo expresar cualquier tipo de afecto, crudo, sin filtros y profundamente conmovedor. Eason mantuvo una distancia prudente. El miedo a romper este frágil progreso lo impidió. De entrar de lleno en el mundo de Liam, se quedó flotando en los límites, observando en silencio desde la distancia. Pero la presencia de Mia se convirtió en un faro que los unía lentamente. Una tarde lluviosa, Eason llegó a casa inesperadamente temprano. Al pasar por la habitación de Liam, un sonido lo detuvo en seco. Un canto suave y vacilante no eran palabras todavía, sino una melodía. Su corazón retumbaba en su pecho. Pegó la oreja a la puerta y oyó la voz temblorosa de Liam, incierta, pero inconfundiblemente la suya, subiendo y bajando con la música. Maya, suavemente, siempre que Eason tragara saliva, luchando por contener las lágrimas que le nublaban la vista. Por primera vez en años, escuchó el sonido que creía no oír nunca. El sueño se le escapó. Eason se sentó en la cocina a oscuras, luchando con una tormenta de emociones, esperanza, miedo, culpa y un anhelo doloroso de recuperar el tiempo perdido. ¿Qué se había estado perdiendo todos estos años? ¿Cómo pudo haberse distanciado tanto? Y, sin embargo, una pequeña chispa de coraje se encendió en su interior a la mañana siguiente. Eason decidió que ya no se quedaría mirando. Estaría allí cuando entrara al cuarto de juegos. Liam levantó la vista, sobresaltado pero no asustado. Eason se sentó con cuidado en el suelo sin decir una palabra. Pasaron los minutos en silencio y luego, lentamente, Liam empujó. Lanzó un pequeño bloque rojo hacia su padre, una invitación silenciosa. Eason lo tomó. Sus manos temblaban. La distancia entre ellos comenzó a disminuir. Durante el almuerzo, Mia observó con silenciosa alegría cómo Eason y Liam comían juntos. El ambiente era más ligero y esperanzador que en años. «Lo estás haciendo bien», le susurró Mia a Eason una tarde. «Se está abriendo porque estás aquí». Eason asintió, abrumado pero decidido. Justo cuando la luz comenzaba a asomar las grietas, las sombras del pasado persistían. Eason luchaba con sus propias inseguridades, atormentado por recuerdos de Grace, atormentado por el peso de las expectativas que sentía no estar preparado para afrontar. Se preguntaba si era suficiente para Liam, si solo el amor era suficiente para salvar un silencio que había durado tanto tiempo. Una tarde, mientras Eason y Liam estaban sentados tranquilamente en el jardín, el chico soplaba burbujas al aire, viéndolas flotar y estallar por un instante. Eason vio un destello de pura alegría en los ojos de Liam, un destello de conexión que se sintió frágil y profundo. Entonces, sin previo aviso, Liam extendió la mano y la colocó sobre la de Eason, sujetando la botella de burbujas. «Estoy aquí», susurró Eason con la voz quebrada. Liam sonrió. Era una sonrisa que hablaba más fuerte que las palabras esa noche. Maya salió de la habitación en silencio, sintiendo que su rol estaba cambiando.
Ella ya no necesitaba ser el puente. Isen y Liam comenzaban a construir su propio Isen por primera vez en años. Se permitió esperar no la perfección, sino el progreso, la presencia, el amor. Gracias por ver. Disculpen la interrupción, pero esperamos que nos ayuden a mejorar nuestro contenido en el futuro. ¿Cuál creen que fue el paso más importante que dio Isen para reconectar con Liam? ¿Alguna vez presenciaron un pequeño momento que lo cambió todo en una relación difícil? ¿Cómo creen que la paciencia y la presencia pueden transformar el silencio en conexión? El frágil hilo de conexión que había comenzado a tejerse entre Isen Carter y su hijo Liam era más fuerte ahora, pero el camino hacia la sanación estaba lejos de terminar. Los momentos tranquilos que compartieron en el jardín, las canciones de cuna susurradas y las pequeñas sonrisas eran solo el comienzo de una transformación que pondría a prueba todo lo que Isen creía saber sobre el amor, la paciencia y la familia. Días después de las sonrisas tentativas y los primeros tarareos de Liam, un gran avance llegó como un trueno. Rompiendo el silencio que había reinado durante tanto tiempo en casa de los Carter, una tarde, mientras el sol se filtraba suavemente a través de las cortinas de la habitación de Liam, Maya Brooks le entregó a Liam un pequeño y colorido micrófono de juguete. No era nada del otro mundo, pero para Liam era un tesoro. Liam agarró el micrófono con ambas manos, con los ojos abiertos y curiosos, miró a Maya y luego a la puerta de su padre, ligeramente entrecortada. Con una respiración profunda, Liam se llevó el micrófono a los labios, y sin previo aviso, emitió un torrente de sonidos, no palabras perfectas, ni frases completas, sino una melodía de vocalizaciones llena de emoción cruda, tentativa pero llena de vida. «Papá», murmuró, solo esa palabra. Isen, de pie en silencio tras el umbral, sintió como si el suelo bajo él hubiera cedido. Apenas respiraba, casi sin atreverse a moverse. La palabra flotaba en el aire, frágil y milagrosa. Su hijo había pronunciado por primera vez. Una oleada de emociones se apoderó de Isen, conmocionado, incredulidad, alegría y un torrente de lágrimas. No había mudado desde el funeral de Grace. Se desplomó en el suelo, abrumado por la gravedad del momento. La mirada de Liam cambió y una tímida sonrisa se dibujó en su rostro. «Papá», susurró de nuevo, esta vez con más confianza. Isen extendió la mano, vacilante, tomando la pequeña mano de su hijo entre las suyas. La habitación, antes silenciosa y fría, ahora resonaba con una calidez nacida de la esperanza y los nuevos comienzos. Esa noche, Isen se sentó junto a la cama de Liam. El micrófono de juguete aún acunaba en los brazos del niño. Recorrió con suaves dedos el cabello de Liam y susurró promesas, palabras que había guardado durante mucho tiempo encerradas tras muros de miedo y arrepentimiento. «Estoy aquí, Liam, te escucho». Pero justo cuando la luz parecía más brillante, una sombra se cernió. A la mañana siguiente, Maya llegó y encontró a Isen sentado solo en la sala. El peso de una decisión difícil se dibujó en su rostro. «¿Estás bien?», ella preguntó suavemente. Isen levantó la vista con la voz cargada de incertidumbre. «No sé si estoy listo para dejarte ir». Maya sonrió suavemente, comprendiendo el significado tácito. Su tiempo con los Carter había sido un regalo, y ahora era el momento de dar un paso atrás y dejar que su frágil vínculo se fortaleciera por sí solo. «No me iré para siempre», Maya le aseguró. «Pero tú y Liam han llegado tan lejos, ahora es tu turno». Isen asintió. Tragando saliva, la comprensión lo golpeó. Había sido padre solo de nombre durante demasiado tiempo. Era hora de estar presente para realmente manifestarse. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones. El habla de Liam seguía siendo limitada, pero cada día traía nuevos sonidos, nuevos intentos de palabras y nuevas formas de expresarse. Isen aprendió a escuchar no solo con los oídos, sino con el corazón. Aprendió a ver el mundo a través de los ojos de Liam. Una tarde, cuando el sol se puso en el horizonte y bañó el jardín de oro. En la luz,
Ethan y Liam improvisaron un escenario bajo los viejos cojines del roble esparcidos por el césped. El viejo micrófono de juguete de malla en la mano de Liam y una pequeña guitarra en el regazo de Ethan. Liam cantó una melodía imperfecta, inconexa, pero llena de alegría. Ethan tocó la guitarra torpemente, siguiendo el ritmo de su hijo. Los dos rieron con un sonido tan puro que atravesó años de silencio y tristeza. Y entonces Liam hizo algo que dejó a Ethan sin aliento. Miró a su padre directamente a los ojos y dijo con claridad: «Toca otra vez, papi». Las manos de Ethan temblaron al tomar la guitarra. «Lo que sea por ti, Liam». En ese momento, la mansión ya no se sentía fría ni vacía. Era su hogar, pero la historia no se trataba solo de música y palabras, sino de la profunda transformación de un hombre que aprendió a amar sin condiciones, que aprendió a ser paciente cuando el mundo exigía resultados inmediatos. Se trataba de un niño que encontró su voz, no mediante terapia ni aparatos sofisticados, sino gracias a la presencia inquebrantable de quienes se negaron a renunciar a él. Meses después, en una tranquila tarde de domingo, Maya empacó sus cosas. Había llegado el momento de seguir adelante, pero el vínculo que había ayudado a forjar era inquebrantable. Ethan la acompañó hasta la puerta. «Gracias», dijo con la voz cargada de gratitud, «por todo». Maya sonrió. «No hice esto sola, tú hiciste el trabajo más duro». Cuando Mia salió, Liam apareció en lo alto de las escaleras agarrando el micrófono de juguete. «Llámame Maya», dijo suavemente. Arrodillándose a la altura de Liam, asintió solemnemente y luego se volvió hacia Ethan con los ojos brillantes. «Mi amigo», susurró. Ethan rodeó con un brazo el hombro de su hijo. «Sigamos haciendo música, compañero». ¿Cómo te sentiste al ver la transformación de Ethan de un padre distante a un padre presente y amoroso? ¿Qué momentos de esta historia te conmovieron más? ¿Y por qué? Esta historia nos recuerda que la verdadera conexión a menudo requiere paciencia, presencia y amor incondicional, especialmente cuando las palabras fallan. Ethan. El viaje de Carter demuestra que la sanación no se trata de resultados instantáneos ni de una comunicación perfecta, sino de estar completamente presente, escuchar atentamente y abrazar los pequeños momentos de tranquilidad que generan confianza. Nos enseña que cada individuo, sin importar cuán silencioso o retraído sea, tiene una voz que espera ser escuchada a su debido tiempo. A veces, amar significa dar un paso atrás, dejar espacio para el crecimiento y mostrar. Constantemente, sin expectativas, el vínculo entre padre e hijo puede reconstruirse sin importar cuánto tiempo haya pasado en silencio. Cuando hay esperanza, fe y un compromiso inquebrantable, la historia celebra el poder de la empatía y la perseverancia para transformar el dolor en alegría y el aislamiento en pertenencia. Comparte tu opinión en los comentarios. Si esta historia te conmovió, dale 100 puntos para mostrar tu apoyo. También dinos desde qué país la ves. Nos encantaría saber cómo crece nuestra comunidad. No olvides darle me gusta y compartir este video para inspirar a otros con el poder del amor y la paciencia.